Cuando nosotros pensamos en el financiamiento universitario y pensamos a la educación superior como un bien que debe ser suministrado por el Estado, tenemos que pensar que para que exista este bien y que para que pueda ser suministrado por el Tesoro Nacional, es necesario que se cuenten con recursos. Los principales recursos con los que va a contar el sector público provienen de los tributos, con sus diferentes formas, en especial por los impuestos. Es así que es importante hacer, aunque sea en forma somera, un análisis del sistema tributario, de los tributos, de los diferentes tributos y cuáles son las características que debe tener un sistema tributario. Vamos a comenzar definiendo qué es un tributo. Un tributo es toda aquella detracción de riqueza de los particulares a favor del Estado, es decir, son recursos que provienen del sector público y son destinados para poder atender las diferentes políticas públicas que va a hacer el Estado. No hay voluntad de pago, sino que el Estado va a ejercer su poder de coerción o su poder de imperio para cobrarle a los particulares. Esto es importante de destacar, dado que cuando hay voluntariedad estaríamos hablando del precio de un bien, es decir, que en un mercado una persona va y adquiere un bien pagando por ella voluntariamente para adquirir este bien. En el caso de los bienes suministrados por el Estado, eh, la, eh, la persona no va a tener incentivos para demostrar su voluntad de adquirirla. Es decir, normalmente lo que sucede es que cuando un bien es suministrado por el sector público, la población exige por el mismo, pero no está incentivado a pagar por ello, sino lo que la actitud normal y habitual es querer obtener los mejores bienes y servicios por parte del sector público, pero no pagar por ellos. Es por esto que dado que existe la posibilidad de, como ya lo vimos en unidades anteriores, de tener esta actitud de free rider o polizón o de usuario gratuito de los bienes suministrados por el Estado, la manera de poder financiarse es justamente el Estado ejerciendo su poder de coerción o su poder de imperio. Estos tributos también son instrumentos de la política económica porque son los que financian los gastos públicos para satisfacer una serie de necesidades sociales. Eh, Pueden tener cuestiones fiscales, pero también van a tener otras virtudes como pueden ser la redistribución del ingreso, la reasignación de los recursos y también van a tener como correlato un, una eh, herramienta de estabilización de la economía, ya que el tributo como sí o por sí va generalmente va a acompañar y va a compensar los diferentes ciclos económicos, es decir, que los tributos de alguna manera en los procesos de recalentamiento de la economía la van a enfriar y en procesos de enfriamiento de la economía van a hacer que la misma se vea amortiguada. Pueden tener en algunos casos solamente objetivos fiscales, es decir, solamente el hecho de recaudar, pero pueden tener otros objetivos, objetivos extrafiscales, por ejemplo, en los casos en los cuales existen externalidades negativas y entonces se cobran impuestos para provocar de que se consuma o se produzca menor cantidad de un bien que está generando algún tipo de problemas para la población. El ejemplo más clásico son los impuestos a los cigarrillos, que no solamente tienen objeto de recaudar, sino también de persuadir a los fumadores que no fumen y de esta manera incentivar para que
nos colapsa el sistema de salud a partir de las enfermedades que provienen del tabaco y además evitar que existan problemas para aquellos que se conocen como fumadores pasivos. Para poder tener un buen sistema tributario se debe contar con algunos principios. El principio principal que debe tener un sistema tributario y por lo tanto cada uno de los tributos es el de equidad. Cuando hablamos de equidad es tener en cuenta no solamente una equidad en el sentido horizontal, es decir, que el tratamiento que se debe dar en cada uno de los tributos debe ser igual para aquellos que son iguales, sino también tener un tratamiento equitativo en el sentido vertical, es decir, que cuando hay circunstancias diferentes entre aquellos que le vamos a cobrar tributos, también el tratamiento debe ser diferente. Y ahora bien, ¿cómo se puede plantear esto de la igualdad a los iguales y diferencia a los diferentes? Con dos principios subalternos al mismo. Uno es el principio del beneficio y el otro el principio de capacidad contributiva. El principio de beneficio estaría relacionado con que se debe plantear el tributo en virtud de quién va a hacer uso del bien o servicio provisto por el Estado. Es decir, que uno debería plantear que aquellos que más van a utilizar los bienes públicos son los más beneficiados y por lo tanto deberían ser los que deberían soportar lo mismo. Ahora bien, esto puede generar que haya una redistribución del ingreso en el sentido regresivo, dado que muchas veces hay una serie de servicios prestados por el Estado, como puede ser el tema de la salud pública, en el cual los sectores de mayores recursos tienen la posibilidad de recurrir al sector privado y por lo tanto no van a tener incentivos como para mantener un sistema público de salud. Por el contrario, los sectores menos pudientes van a tener que recurrir al sistema público de salud. Cuando existen estas posibilidades mixtas, podría haber algún tipo de desacople y por lo tanto el principio de beneficio podría generar una redistribución regresiva del ingreso. Es mucho más progresivo pensar a el principio de equidad y de este tratamiento igual a los iguales y diferente a los diferentes a través de la capacidad contributiva. ¿Qué es la capacidad contributiva? Es la capacidad que tiene cada uno de los individuos de poder pagar tributos, es decir, aquellas personas de mayores ingresos son las que van a tener mayor capacidad de pagar impuestos. Ya veremos más adelante cómo se puede medir esta capacidad contributiva. Existen en la medida de la capacidad contributiva diferentes mecanismos para poder medirla. Es bueno destacar que la capacidad contributiva, como ya lo dijimos, es uno de los criterios más aceptados para determinar quién es el que debería pagar o tener mayores obligaciones tributarias. Ahora bien, para medir o al medir esta capacidad contributiva, uno estaría midiendo el monto que cada persona puede tributar y por lo tanto, si mantenemos el principio de equidad, debe tributar. Y ahora bien, ¿cuáles son las formas que uno puede manifestar esa capacidad contributiva? A través del patrimonio, de la renta y del consumo. El patrimonio es el acervo de bienes acumulados durante la vida, por lo tanto, es un stock, es la riqueza que se acumuló,
tiene que ver con todos los ingresos pasados y obviamente aquel que más patrimonio ha podido acumular durante su vida debería tener mayor capacidad contributiva. La renta o el ingreso, que tiene que ver con una variable de tipo flujo, es los ingresos que va teniendo cada persona en un determinado periodo y obviamente en la medida que los ingresos son mayores hay una mayor capacidad de poder pagar tributos. Estos dos primeros elementos, tanto patrimonio como renta, son manifestaciones directas de esta capacidad contributiva. Hay otra manera de poder medir la capacidad contributiva que es a través del consumo. Es una manera indirecta, es decir, si una persona puede consumir, el fisco puede inferir de que si puede consumir, también puede pagar impuestos. Por eso se dice que es indirecta. Y obviamente aquellas personas que tienen mayor capacidad de consumo o que consumen mayor cantidad de bienes tendrán una capacidad de contribuir mayor. Ya veremos que esta tercera medida va a tener o va a generar algún tipo de problemas y va a ser al sistema regresivo si uno se basa más en este parámetro de capacidad contributiva que en los dos primeros. Hay otros principios que son necesarios que deben cumplir los tributos, que son el de neutralidad y el de mínimo recaudación y cumplimiento, de costos mínimos de recaudación y cumplimiento, que significa que debe ser neutral. Neutral significa que la imposición de un determinado tributo no no debería interferir en el comportamiento de la población. Es decir, si una persona tiene una preferencia por el helado de chocolate por sobre el helado de vainilla, no debería cobrarse un impuesto que cambie esa preferencia. Es decir, de qué manera nosotros mantenemos la neutralidad si cobramos un impuesto tanto al helado de chocolate como al de vainilla. Ahora bien, si nosotros solamente le cobráramos impuestos al helado de chocolate, probablemente muchos decidan inclinarse hacia la vainilla no por una cuestión de gustos o preferencia, sino porque el precio final es menor dado que no estaría soportando el impuesto. Es decir, siempre, salvo en aquellos casos en los cuales efectivamente se esté buscando algún tipo de consecuencias extrafiscales, como puede ser, como ya dijimos en el caso de los cigarrillos, lo que se busca es que las personas no fumen, o sea, hay una intención directa de cambiar los hábitos, salvo en aquellos casos especiales, que principalmente se dan en el tema de las externalidades negativas, deberíamos mantener este principio de neutralidad. Y el principio de costos mínimos de recaudación y cumplimiento tiene que ver justamente con la eficiencia que deben tener los tributos. Es decir, si nosotros aplicáramos un tributo donde los costos para recaudar y los costos que significan para el contribuyente poder cumplir con los mismos son muy altos, hacemos de un sistema ineficiente. Es decir, que finalmente el neto que quedaría una vez que se aplicó el impuesto para poder aplicarlo a políticas públicas es totalmente ineficiente porque hubo de alguna manera un goteo o algún tipo de filtración en la administración del impuesto que hace que esta administración sea tan cara que finalmente el recurso que llega para las políticas públicas se vea menguado en cantidad y por lo tanto hace que esta aplicación sea ineficiente. Estos principios generales que nosotros recién planteamos
están establecidos para la AFIP en una serie de principios que los desagregan. En realidad, en las normas planteadas por AFIP como ente recaudador en el país, simplemente hacen un detalle más, valga la redundancia, detallado de estos tres principios generales. Digamos, cuando nosotros miramos esta serie de principios, no se apartan demasiado de los principios generales, salvo, podríamos decir, el de legalidad, que obviamente tiene que ver con el poder de imperio, pero para que el Estado pueda aplicar este poder de imperio debe existir una ley que lo avale. Por eso tenemos el principio de legalidad, que dice que todo tributo debe ser creado por ley. Pero luego el de igualdad tiene que ver con el de equidad, el de generalidad también, que no puede, los tributos no pueden estar destinados específicamente a una persona, sino que debe cumplir justamente con la equidad y tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes. No debe ser confiscatorio, obviamente, que no debe generar un perjuicio que haga que se pierda la propiedad privada o que se pierda absolutamente toda la renta. Hay un porcentaje de tributo que pasa a ser confiscatorio cuando realmente hace perder altos niveles de calidad de vida a las personas y por eso no debería ser confiscatorio. Proporcionalidad, nuevamente estamos dentro de la órbita de la equidad y tiene que ver con las capacidades contributivas, equidad propiamente dicho, o principio de justicia. Y por último tenemos el de retroactividad, que en el caso particular de las leyes tributarias existe la posibilidad de retroactividad a pesar de que el Código Civil lo prohíbe. Bueno, nosotros hasta aquí habíamos hablado de tributos. Los tributos uno piensa que son los impuestos solamente, pero no, hay diferentes tipos de tributos. Existen las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. El tributo principal es el impuesto. ¿Qué diferencia existen entre estos tres? Vamos a empezar por el más conocido, que es el impuesto. El impuesto se caracteriza porque no hay una correlación entre el cobro y el servicio que recibe aquel que paga el impuesto. Y a su vez no hay ningún tipo de relación en el hecho que genera el pago del impuesto con el destino que se da al mismo. Es decir, no hay ninguna relación ni con el contribuyente y el servicio que recibe en forma directa, ni entre la materia por la cual se está cobrando el impuesto y el destino de la misma. Es el caso típico de todos los impuestos. Es decir, uno paga impuestos, por ejemplo, al consumo, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, todo ello forma parte de los recursos del sector público que luego van a ser destinados a brindar el servicio de educación, servicio de salud, servicio de seguridad, etc. Como verán, no hay correlato ni con el uso del bien, porque quizás una persona no utilice el servicio educativo, por ejemplo, pero igualmente está pagando el tributo y además no hay ningún tipo de relación entre ingreso y el bien, como dimos el ejemplo, por ejemplo, el servicio educativo. En una escala menor tenemos a las tasas. Las tasas sí hay una relación entre por lo cual uno paga y cuál es el servicio que va a recibir. Ahora bien, el tema acá de la tasa es que este servicio no es indivisible. Es decir, uno va a pagar un impuesto por un servicio determinado. Ahora bien, no es que ese servicio determinado uno lo va a recibir en la cuota parte correspondiente a lo que uno contribuyó,
sino que lo va a recibir de acuerdo a un parámetro general de prestación de servicio que va a ser el sector público en esa materia. El típico el típico tributo conocido como tasa es el de alumbrado, barrido y limpieza, donde si bien se tiene en cuenta de alguna manera la capacidad contributiva, es decir, en aquellos barrios más pudientes el alumbrado de barrio y limpieza es mayor que en los barrios menos pudientes, pero en realidad no hay un correlato directo en cuántas veces va a pasar el basurero por un barrio o por otro, o cuántas veces se va a barrer una calle o cuántas luminarias va a tener. En realidad va a haber un fondo general para poder atender este, este servicio específico. Uno paga para ese servicio específico, pero no hay una división directa de cuánto uno recibe de acuerdo a cuánto uno ha pagado. Y en el otro extremo tenemos las contribuciones especiales. La contribución especial es, como decía, el otro extremo, donde sí hay una relación directa entre lo que uno recibe y lo que uno pagó, y obviamente es específico para algún tipo de bien o servicio. En este caso, el ejemplo más claro es el del asfalto público, donde el asfalto, por el asfalto, uno va a pagar de acuerdo a los metros de frentista que tiene, y uno paga por exactamente los metros de asfalto que pasan delante de su casa, y el beneficio es directamente porque aumenta el valor patrimonial, dado que su casa ahora está en una calle asfaltada, aumenta el valor patrimonial de su vivienda a partir de tener este asfalto. En este sentido, la contribución especial es mucho más parecida, si se quiere, a un precio, donde uno va a pagar por un determinado bien que le va a dar un beneficio directo a la persona que hace la compra, y la única diferencia que habría entre la contribución especial y el precio por la compra de un bien es que en el caso de las contribuciones especiales es coercitivo, es decir, cuando se determina, como veníamos dando el ejemplo, que una calle se va a asfaltar, uno no tiene, una vez que fue determinado que es un bien de interés público, uno no tiene la posibilidad de aceptar o no aceptar que el asfalto pase por su casa o no. Una vez que se determinó que se va a asfaltar una calle, esta calle se asfalta y el frentista va a tener que pagar por el valor del asfalto de acuerdo a la cantidad de metros de su frente. Hay otras clasificaciones de los tributos que también son interesantes. Tenemos tributos que son directos e indirectos. Aquellos que son directos son los que están grabando manifestaciones directas de capacidad contributiva. Ya lo habíamos dicho anteriormente, los ejemplos clásicos son los impuestos al patrimonio o los impuestos a los ingresos. Es decir, si uno tiene mucho patrimonio o tiene un flujo de ingresos importante, está demostrando en forma directa su capacidad contributiva. Por el contrario, los indirectos son los que muestran capacidad contributiva en forma indirecta, es decir, que uno a partir de una acción estaría demostrando que también podría pagar impuestos. Y como ya dijimos, el ejemplo más clásico es el impuesto al consumo. Hay otra clasificación posible es entre reales y personales. Los impuestos o tributos reales son aquellos que gravan no la característica de la persona, sino la característica de un bien, por ejemplo, que es propiedad de una persona. El clásico ejemplo de un impuesto real son, por ejemplo, a los bienes personales, porque se grava por el valor de ese patrimonio y no de alguna característica que tenga que ver con
alguna actividad que tenga la persona. Por el contrario, los bienes personales sí tienen que ver con las características que van teniendo las personas y bueno, el ejemplo por ahí más claro es el tema del impuesto a los ingresos. Se pueden cobrar impuestos sobre los bienes, como nuevamente patrimonio, automotor, etcétera, o sobre factores de la producción. ¿Cuáles son los clásicos impuestos a los factores de la producción? Son, por ejemplo, para el factor trabajo, los aportes y contribuciones que hacen al sistema de seguridad social. Pero también puede haber impuestos a, a la tierra o también impuestos al capital, que son otros factores productivos. Después, bueno, tenemos impuestos sobre los compradores o sobre los vendedores, dependiendo, en este caso, por ejemplo, a quién se considera sujeto del impuesto, y ya veremos más adelante que más allá que se le cobre al comprador o al vendedor, esto puede tener un impacto real eh, sobre uno o sobre el otro, si se puede o no trasladar el impuesto. ¿Cuál es la estructura que va a tener un impuesto? Bueno, primero hay que determinar qué es el hecho imponible. El hecho imponible va a estar compuesto por una materia imponible, que es elemento material elegido por el legislador, que se conoce como hipótesis de incidencia, es decir, sobre qué se va a cobrar el impuesto. ¿Cuál es la materia imponible? Por ejemplo, materia imponible podría ser el ingreso, materia imponible podría ser el patrimonio, materia imponible podría ser el consumo. Ahora bien, una vez determinada esa materia imponible, uno debe determinar cómo o cuándo se va a medir dicha materia imponible. Y para eso uno debe determinar cuál es el hecho generador, es decir, cuál es la circunstancia concreta que hace nacer la obligación tributaria. Por ejemplo, en el caso de un impuesto al consumo, la materia imponible va a ser el consumo de los bienes y el hecho generador en el momento de la compra-venta. En un impuesto a los ingresos, la materia imponible es el ingreso y el hecho imponible es en el momento en el cual uno percibe el ingreso. ¿Sí? La suma de la materia imponible más el hecho generador es lo que se conoce como el hecho imponible. Luego tenemos que determinar quién es el sujeto o quiénes son los sujetos. Bueno, obviamente el sujeto activo siempre va a ser el Estado, que es el que cobra el tributo. Y el pasivo es el contribuyente. Ahora bien, hay que determinar cuál es el sujeto pasivo de pagar el impuesto. Acá hay dos cuestiones. Una cuestión es el sujeto pasivo, que es sobre quién tiene la obligación de depositar el impuesto, y cuál es el sujeto pasivo sobre quién realmente cae el impuesto. Esto se ve con mucha claridad con los impuestos al consumo. Los impuestos al consumo son impuestos que los pagan el contribuyente o impacta directamente con el contribuyente, que es el consumidor final de los bienes. Este consumidor final no tiene la obligación de depositar al fisco, sino el que tiene la obligación de depositar al fisco es quien le hace la venta. Es decir, este que está haciendo la venta hace de agente de retención de alguna manera del impuesto, que luego debe ser depositado en el fisco. Es decir, el que realmente pagó el impuesto es el consumidor final, pero el que tiene la obligación con el fisco es el que le hizo la venta. Por eso es sumamente importante que alguien, cuando realice una compra, pide la factura. ¿Por qué? Porque el pedido de la factura obliga al sujeto que hace de agente de retención a depositar en el fisco lo que ya nos cobró cuando nosotros estamos realizando la compra. Y el tercer elemento que va a tener un tributo es el monto del impuesto.
el monto del impuesto va a estar dado por la base imponible y una alicuota. ¿Qué es la base imponible? Una vez que este hecho generador y esta materia imponible se determinó, se plantea como base sobre la cual se va a cobrar el impuesto. Digamos, a ver, con respecto a un impuesto a los ingresos, ¿cuál es la materia imponible? El ingreso que tiene una persona. Por ejemplo, podría ser ingreso producto de su trabajo, es decir, el ingreso producto de trabajo va a ser la materia imponible. A partir de cuando se mide periódicamente en la medida que va teniendo un ingreso. ¿Y cuál es la base imponible? Todo ese ingreso que fue teniendo en cada uno de los periodos. A esa base imponible se le aplica una alícuota, que es el porcentaje sobre los ingresos que va a pagar el impuesto, y de ahí queda determinado el monto del impuesto o el monto a depositar. Dos elementos que son importantes justamente poder distinguir, y que justamente tiene que ver con esto que decíamos al principio, de que las personas quieren tener los mejores servicios, pero por otro lado no quieren pagar impuestos, son las actitudes que muchas veces tiene el contribuyente, que son la elusión y la evasión. La elusión es buscar algún tipo de mecanismo que a uno no lo haga convertirse en sujeto pasivo de un impuesto. Mientras que la evasión es aquella situación en la cual uno es sujeto del impuesto, pero busca algún mecanismo no legal para poder ocultar esta situación. Acá nosotros vemos un ejemplo claro de elusión, y a partir de ahí podemos distinguir la diferencia con evasión. En este ejemplo es en un determinado momento en Gran Bretaña se decidió cobrar un impuesto por la cantidad de ventanas que tenía una vivienda, donde se infería que si una vivienda tenía más ventanas, esto era una demostración de riqueza. ¿Qué hicieron muchos de los rentistas? Lo que hicieron fue tapiar las ventanas, es decir, al no tener ventanas, uno no entra en el impuesto y por lo tanto estamos en una situación de elusión. Diferente sería que uno, teniendo las ventanas, y si el impuesto fuera a través de una declaración jurada, uno evitara pagarlo declarando que tiene menos ventanas de las que realmente tienen. Es decir, mientras que la elusión no es un delito, la evasión sí lo es. Ahora bien, entonces nosotros vamos a tener dos cuestiones acá que que están relacionadas con la posibilidad de no pagar impuestos. Una, que es una situación en la cual uno se priva de alguna situación de bienestar y por lo tanto no paga el impuesto, y entonces estaríamos delante de una elusión. Y otra en la cual nosotros, ya entrando en el impuesto y por lo tanto habiéndonos convertido en sujetos del impuesto, no lo estaríamos pagando. Hay algunos hechos de evasión que son mucho más complejos aún, como puede ser, y por eso yo había hecho anteriormente esta distinción de la importancia de pedir una factura cuando uno hace una compra, en la cual un vendedor no emite una factura, pero igualmente le cobra el impuesto
a la persona que hace la compra, y ya ahí no estaría solamente evadiendo por no pagar el impuesto, sino además estaría estafando al comprador, porque el impuesto que sí el comprador ya pagó, el vendedor no lo deposita en el fisco. Digamos que, a diferencia de una evasión en el impuesto a las ganancias, que simplemente al haber una declaración jurada uno no estaría declarando alguna ganancia percibida, en el caso de los impuestos al consumo por facturas no emitidas, no solamente se está evadiendo al fisco, sino además se está quedando con recursos de un tercero que en realidad no forma parte de sus ingresos o sus ganancias, sino que forma parte de un impuesto ya cobrado. A ver, en este sentido uno debería hacer algún tipo de distinciones o consideraciones que tienen que ver con la cultura tributaria que tiene una sociedad, que justamente aquellas sociedades que tienen una cultura tributaria mucho más eh, estrecha o comprometida con la sociedad en su conjunto, no van a tener estas actitudes de evasión. Además, una cosa que es sumamente importante: ¿quiénes pueden generar evasión? Justamente los sectores más pudientes de la sociedad. Es decir, los sectores menos pudientes de la sociedad, prácticamente los únicos impuestos que van a cobrar, que van a pagar, mejor dicho, son los impuestos al consumo. Y son impuestos por los cuales no declaran, simplemente son impuestos que van a pagar en la medida que van consumiendo bienes, y que directamente el vendedor, en el momento de hacer la compra, se los está cobrando. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de evadir. ¿Quiénes son los que pueden evadir en forma directa? Aquellos que son los más pudientes, que son los que a través de las declaraciones juradas ocultan ganancias, ocultan bienes, ocultan justamente manifestaciones de capacidad contributiva. O, como ya dijimos, peor aún, aquellos que en su actividad comercial están haciendo de agente de retención a partir de la venta de un bien o servicio. Este bien o servicio no lo declaran, pero cobran el impuesto a quien le prestaron el servicio o le vendieron el bien, y al no depositarlo cumplen con un doble delito: el de evadirle al fisco y por lo tanto generar un, un problema de desfinanciamiento del sector público, pero además de haberse quedado con recursos de un tercero al cual le cobraron el impuesto en forma indebida.